Hola amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de Cineclubing, este programa irregular absolutamente. No voy a poner ni siquiera, no voy a molestar ni siquiera en poner la sintonía, porque sí puede ser que me anime a hacer o me anime a hacer el programa un poco más frecuentemente. Y de todas maneras, yo el tema de la música y los podcasts, queridos amigos y amigas, pues yo cuando alguien pone música en los podcasts, yo particularmente me la salto. Lo de para adelante, hay mucha gente que todavía no distingue bien o no diferencia que un podcast no es un programa de radio, que es una cosa totalmente distinta y que la gente puede saltarse las canciones. A no ser que sea un programa específicamente musical, ¿de acuerdo? Si es un programa específicamente sobre música, sobre canciones, sobre un compositor, ¿verdad? Entonces, obviamente, es diferente. Pero la gente que pone música como si fuera una pausa, la pausa de la radio, que obviamente era el locutor ponía la pausa musical para poder descansar, no tiene sentido hacerlo en un podcast. Pero bueno, cada uno que haga lo que le dé la gana. En este episodio vamos a hablar de Mandalorian, el Mandaloriano, serie y película, con motivo del estreno de la película. Es un colofón, digamos, o no sabemos si seguirá o no, yo no lo sé. En principio es la continuación de las 3 primeras temporadas, o 3 únicas temporadas, no sabemos. En principio decían que esta película iba a ser el final, ¿no? No sé si yo lo he entendido bien. El Mandalorian es una serie que se vendió y se nos vendió y se lanzó como serie insignia o buque insignia de la nueva plataforma de Disney Plus. Es la primera serie de acción real de Star Wars. Habíamos tenido Clone Wars, Rebels, series de animación muy buenas, espectacularmente buenas, pero no habíamos tenido una serie de acción real. Vamos, si descontamos episodios televisivos tipo la especial de Navidad, pero bueno, eso no es una serie, ni las películas de televisión de los Ewoks, tampoco eran series, eran telefilm. Esta es la primera serie, el primer serial. Y la verdad que yo creo que hay consenso y que creo que puedo decir alegremente que fue una serie que sorprendió a propios y extraños por su factura, por su espectacularidad, por su factura cinematográfica. De hecho, era un, eran películas prácticamente. Si cogemos el primer arco del Mandaloriano, de la primera temporada, es una película. Es una película y probablemente de las mejores películas de Star Wars. Estaría en la parte top. Pero si pillamos alguno de los arcos también incluso de la tercera, que la gente decía que era muy floja y tal, que yo creo que están totalmente equivocados, es una temporada espectacular. Si cogemos arcos de la tercera, también tenemos ahí unas películas la mar de apañadas. Y eso no quita para que luego tuviera sus episodios autoconclusivos, sus pequeñas aventurillas, que la gente también protestaba, cuando perfectamente capturaba el espíritu de lo que es una serie. Que es una serie, es eso, son episodios autoconclusivos y luego pues a lo mejor tenía un arco más transversal y aquí lo teníamos así. Pero normalmente, al igual que pasa con Andor, si os fijáis son como arcos, mini arcos de tres capítulos. Y episodios que funcionaban perfectamente en solitario, como aventuras autoconclusivas, ¿vale? Tenemos un episodio donde un dragón, un monstruo se lleva a un niño y el episodio es rescatar a ese niño, independientemente de que luego eso continúe. Es decir, entiende perfectamente y celebra lo que es el serial televisivo de toda la vida, ¿vale? Y todo esto con una factura cinematográfica, unos efectos de primer orden, con incluso nuevas técnicas que se desarrollaron para precisamente esta serie, técnicas con el stagecraft, y creo que el resultado ahí está. Luego el personaje pues es muy carismático, es verdad que está derivado de Boba Fett, del cazarrecompensas. Mandaloriano es otro cazarrecompensas y hace como si fuera un cazarrecompensas del Far West, del oeste. Es decir, es como son
son prácticamente episodios del oeste, también muchos de ellos. Le podemos cambiar el escenario, el setting, ponerlo en en el poblado del oeste de Almería y funcionarían como películas del oeste. La pena es que Boba Fett, claro, al transferir, vamos a decir, todo lo chulo y todo lo cool del personaje, ese personaje enigmático, misterioso, que era Boba Fett, transferimos toda esa, vamos a decir, personalidad, aunque no sabíamos nada de Boba Fett, al Mandaloriano. Pues claro, ¿qué pasa? Que Boba Fett ahora queda un poco diluido, aunque lo veremos en la serie, lo veremos en su propia serie, y en la propia serie de Boba Fett también hay que verla si somos fan del Mandaloriano, porque entronca con las temporadas del Mandalorian, ¿no? La serie Boba Fett es como si fuera la temporada 2 y medio del Mandalorian. Y como digo, la pena es que el Mandalorian es Boba Fett, realmente se podría haber llamado Boba Fett. Pero bueno, se decide que era otro personaje y el otro queda un poco diluido. Realmente, y aquí voy a hacer una digresión, ¿cómo se pueden estropear personajes? Como hay personajes que funcionan muy bien cuando no sabemos nada de ellos, cuando tienen un halo enigmático de misterio, y en el momento que se empieza a sobreexplicar el personaje y a intentar darle un lore, intentar darle una historia, vemos que cada vez funciona peor. Esto pasa con Boba Fett, pero pasa también, como vamos a ver ahora con la película del Mandalorian, pasa también con los Hutt, con Jabba el Hutt, con toda la familia Hutt. Entonces, para concluir con la serie, pues una serie espectacular, con factura cinematográfica. Bueno, pues los actores, tenemos Pedro Pascal, hemos tenido ahí a Carl Weathers, que falleció lamentablemente. Carl Weathers dirigió episodios. La serie, hay que decir, pues viene de la mano de Jon Favreau y Dave Filoni como maestro de ceremonia, además de otros directores. Y creo que estos directores han entendido muy bien lo que es el sentido de la maravilla, del espectáculo, de la aventura de Star Wars. ¿De acuerdo? A esto le sumamos un tema musical también espectacular de Ludwig Göransson, un tema western, con ecos de western, ecos de Morricone, ecos de Bill Conti, que a mí lo que más se me parece es a Rocky, no al Gonna Fly Now, sino a otros temas de Rocky. Bill Conti es su referencia, realmente, no es John Williams. Con ecos de Morricone. En cualquier caso, el tema funciona espectacular, es uno de los temas de la memoria cultural reciente, de la cultura pop reciente, es uno de los pocos temas que ha quedado y que la gente es capaz de silbarte y de tararearte. Ojo, que esto es muy difícil de conseguir. Y esta conjunción de elementos, pues Dave Filoni, que había hecho Clone Wars, que había entendido también ya no solo el universo Star Wars, sino todo ese sentido de la aventura y todo ese espíritu serial, pues se da aquí una conjunción de planetas y una conjunción de los astros que nos da un producto de temporadas cortitas, que son 24, son 8 por temporada, si no me recuerdo mal ahora mismo. También con estrellas invitadas. Tenemos a Werner Herzog, director Werner Herzog en la primera temporada. Y sobre todo el hallazgo, además de esta conjunción planetaria, de una criatura, pues que es, le decíamos el pequeño Yoda, luego se reveló el nombre que era Grogu, y que era un muñecajo que se ganó el corazón de todos, que a todo el mundo le parecía adorable y que tenía todas las papeletas para ser un ridículo. Pero se dejó el muñeco, se dejó la marioneta, a todo el mundo le cayó en gracia y como digo, es esa conjunción planetaria donde todo funciona y todas las teclas, vamos a decir, todas las piezas están en su sitio. Fijaos que luego no se ha podido replicar este éxito, no se ha llegado a este nivel, ni ninguna de las series que han hecho después, ni Obi-Wan, ni Ashoka, ninguna. Claro, tiene cosas que están bien, tiene cosas que están mal, pero ninguna ha llegado a esta perfección. Y Andor, que podríamos decir que puede ser que es una serie de calidad, pero tampoco pienso yo que llegue a este nivel, porque también, si os fijáis, Andor tiene un montón de capítulos, sobre todo la primera temporada, que tiene como el principio perfectamente la mitad de la temporada primera, te la puedes saltar y empezar a partir de la mitad. La segunda está bastante mejor. La segunda temporada de Andor me sorprendió para bien. Y aún así,
tiene también un arco al principio que te lo puedes saltar. Es decir, no serie muy buena, pero la perfección, la conjunción y todos los elementos en su sitio solo lo que se ha conseguido con Mandalorian, por muchas pegas que se le quiere sacar, que es que la tercera ya temporada. La gente también está muy mal acostumbrada a que realmente estén dándole o nos estén dando productos de primer orden. Recordemos lo que era una televisión, lo que era la televisión hace 30 años. Recordemos lo que era un coche fantástico, recordemos lo que era un equipo A, recordemos lo que era un Galáctica a la antigua, ¿vale? Pero no hace falta que me vaya tan lejos, me puedo ir a Firefly, es una serie muy buena y muy simpática, pero fijaros los medios, ¿vale? Después, Firefly me va a servir también para hablar de la película. Entonces, después de también en cine, pues muchos, como se dice en inglés, hit and misses, con películas que funcionan y otras que no, parece que Disney intenta apuntarse el tanto de ir a lo seguro y dice, bueno, si esto tiene tanto éxito y gusta a tanta gente, ¿por qué no hacemos una película de Mandalorian? Y esto pues nos lleva al año 2026 y a un largometraje de cine, estrenado en cine, titulado Mandalorian y Grogu, dirigido por Jon Favreau, que como sabéis, director de Iron Man, director también de algunos live actions de Disney. Es un muy buen director, también actor, lo recordamos, los más viejos del lugar lo recordarán de Friends, incluso como actor en Friends. También salía en Iron Man como actor, un hombre además muy, muy simpático. Parece como es lo que se decía antes, un artesano, ¿no? Él no tiene ínfulas de hacer grandes obras de autor, es netamente un artesano que va en pos del entretenimiento. La película de Mandalorian y Grogu, para empezar, la película ya tiene un problema. La calidad a que se nos ha acostumbrado, calidad de cine en las series, hace que después lo que es el factor sorpresa cuando lleguemos a ver o a pagar una entrada para ver una película es menor. Pero claro, ya era un nivel cinematográfico la serie. Y vuelvo al ejemplo de Firefly. Tú veas Firefly, una serie muy simpática, muy buena, pero claro, los medios eran los de la época, no tenían los presupuestos de hoy en día, la televisión era otra cosa, una cosa de segunda, vamos a decir de segunda. Incluso los actores de serie A no querían hacer televisión, era una ignominia, ¿no? Para ellos, una vergüenza, cuando ahora te encuentras pues grandes estrellas haciendo series y ellos mismos persiguen hacerlas. Entonces, tú veas Firefly que culminó en una película que se llama Serenity, vamos a decir que es como si fuera el último episodio de la serie, y claro, ahí hay un upgrade ahí, ¿no? Se nota los medios, se nota que es una película respecto a la serie, tiene más escala la película, los efectos especiales, la dirección es más espectacular. Aquí no nos pasa esto, ¿vale? Y eso no es culpa de la película. Lo que pasa es que ya la serie era cinematográfica, era nivel cine, con lo cual ya no nos va a empatar cuando empezamos a ver la película. Ya está al mismo nivel que la serie en ese aspecto, en el aspecto visual. Entonces, esto pierde el factor, vamos a decir, un factor o un valor añadido, pues no lo puede tener, porque ya estábamos al máximo nivel. Aún así, pues le podemos exigir que la película pues tenga un poco una escala un poco mayor, y eso es lo que no ocurre en Mandalorian y Grogu, que la escala, vamos a decir, la ambición argumental o la escala de la película es que se queda incluso por debajo de algunos arcos de la serie. Dicho esto, la película a mí me parece un entretenimiento más que solvente. Está hecho con todo el sentido que decía antes de la aventura, de la maravilla. Empieza con un prólogo casi de James Bond, en el sentido de que es una mini aventura que va antes de los títulos, que es una mini aventura que luego no tiene prácticamente nada que ver con lo demás.
Y en ese aspecto tenía un poco la película la estructura de James Bond, pero... Y luego pues van los títulos con el gran tema musical, le encargan la misión. Hasta ahí es una película de James Bond, ¿no? Mezclado con western. Y después pues tenemos varios episodios donde ya con la misión encargada, pues en este caso es una misión de escolta de un Hutt, ¿no? Del hijo de Jabba el Hutt, ¿no? Si no recuerdo mal. Y es una aventura muy entretenida que se pasa uno bien, no tiene nada que le puedas achacar que esté mal, está todo en su sitio, todo perfecto, pero sí es verdad que tiene sus problemas la película. Primero lo que os digo, la escala es muy, muy poco ambiciosa, después de haber visto pues todo esto del lore de los mandalorianos, pues hemos visto a Luke Skywalker en la serie, pues toda esa reconstrucción del imperio, ¿no? O ese intento de reconstrucción del imperio, hemos visto en muchos ataques, ¿no? De piratas espaciales, en fin, tiene un montón de aventuras y de líneas argumentales. Y aquí, pues, ¿qué tenemos aquí? Pues que el argumento es que tienes que escoltar a un Hutt y llevarlo de vuelta a su planeta, ¿no? Y bueno, pues por el camino vivirá aventuras, sufrirá ataques de sus enemigos. Vemos a Grogu interaccionando quizás más, ¿no? Con él, pero es que es eso. O sea, es que es como si fuera un episodio de relleno argumentalmente me refiero, como si fuera un episodio de relleno del Clone Wars. Y es curioso porque es que el primer capítulo del Clone Wars, ojo, el primer capítulo de Clone Wars era un largometraje que se estrenó en cine. Recordémoslo, ese es el primer capítulo real de la serie. Y era prácticamente el mismo argumento que este. También estaba Filoni, ¿no? Era Obi-Wan, ¿no? Y Ashoka, ¿no? Que tenían que escoltar al hijo de Jabba, que era el mismo personaje, pero de pequeño. Y era prácticamente la misma historia. Y tampoco funcionó en taquilla, porque hay que decir que el Grogu y Mandalorian y Grogu, monta tanto, digamos que ha quedado por debajo de los resultados esperados. Tampoco ha sido tal fracaso como se va diciendo, ¿de acuerdo? Porque la película no tiene tanto... No ha sido tan cara, han ajustado mucho el presupuesto y eso también se nota, como digo, en el sentido de que es una aventurilla donde donde no hay una escala muy ambiciosa. Entonces la película va a recuperar, vamos a decir, ya las cosas hoy en día se miden por otros parámetros. Netflix ha gastado cientos millones en una película y no la estrena en cine, quiero decirte que directamente, entonces hablamos de fracaso, si en cine eso ha recaudado cero, las de Netflix. Entonces hoy día se mide por otros parámetros porque quieren contenido para su plataforma. Venden licencias, venden muñequitos, tienen product placement. Quiero decirte que la película muchas veces no es solo la taquilla, muchas veces las películas están medio pagadas ya. En este caso, a día de hacer este podcast iba por 300 y pico millones de dólares. Entonces la película, aunque esto realmente no es relevante, obviamente para calidades de las películas, pero bueno, como dato, como curiosidad, pues son 300 y pico millones, prácticamente es una película que ha costado 160 me parece, o 165, prácticamente eso está cubierto. Está cubierta la película, ¿vale? ¿Ha quedado por debajo de lo que se esperaba? Probablemente sí. Probablemente sí, todavía le queda carrera. Pero no se puede hablar de un gran batacazo como ha sido a lo mejor Master del Universo, no estamos hablando de ese nivel. Es una película que se esperaba quizás más, pero vamos, que no... Yo estoy seguro de que Disney está contento, más que contento con los resultados. Eso lo mete en la plataforma y ahí está para los restos. Pero sí es cierto que yo veo que se podía ver un poquito... Quiero decirte que es un poco irrelevante el argumento, la historia que nos está contando. Es poco interesante y está toda la acción rodada ejemplarmente. Lo que más me gusta es el prólogo, con los persiguiendo un imperial, con los AT-AT. Creo que ese es el problema. Que pasa también eso con las películas de James Bond, que lo mejor está al principio.
con todas las últimas de Daniel Craig. Lo mejor está al principio y luego ya te puedes ir. Y aquí pasa un poco eso, estando la película bien, ¿de acuerdo? No es una película que esté, no es nada que puedes decir que está mal. Creo que el argumento no interesa mucho en el sentido, más allá de ver los personajes, que obviamente son personajes muy carismáticos y que te quedarías a vivir con ellos, pero claro, es que eso otra vez, el tema del hat, el tema de los hat, es que no funcionan esos personajes. Es que en el primero de Clone Wars era el mismo argumento y no funcionó en taquilla. Por eso os he contado todo el rollo de la taquilla. No funcionó. Y si os fijáis, intentan hacer también el rollo Grogu, el rollo vamos a adoptar una mascota, pero claro, con Grogu es un muñeco muy adorable y muy que te lo llevarías a casa, y un Java, me refiero al Java pequeño o al Hat pequeño que salía en Clone Wars, pues claro, como es un bicho viscoso y repugnante, pues no funciona. Y por eso no funcionó esa historia. Pero me sorprende, para mal, que no habiendo funcionado esa historia, prácticamente me la repitan aquí. Pero bueno, insisto, que parece que no, que la película está mal, la película está más que bien. Va como un tiro, la película tiene un ritmazo espectacular, quizá demasiado ritmo, se agradece cuando para un poquito, demasiada acción para mi gusto, pero para los gustos actuales, pues perfecto. Pero claro, no deja de ser una vez más una película hecha un poco con la plantilla que ya hemos visto. Incluso funciona mejor porque se dice que esto era el argumento de la cuarta temporada condensado en una película de 2 horas y perfectamente tiene pinta de eso, porque tiene una estructura un poco episódica. Bueno, tiene como 4 actos. En el prólogo, después va la misión donde va a por el Hat, después tiene un episodio con Grogu en el bosque y luego ya todo el clima. Tiene como 4 actos que siempre eso es muy pesado, pero es que estamos ya tan acostumbrados. Lo tenemos en el cerebro implantado, nos gusta o no, la estructura en 3 actos. Y cuando se hacen 4 actos, hay algo ahí que no sabemos definir, que la mayoría de los mortales a lo mejor no sabe qué es, pero es que no funciona esa estructura en cuatro actos porque hay algo que nos molesta, hay algo que dice, aquí hay algo que no me funciona, no sé qué es, y es la estructura en 4 actos, que es cuando parece que la película se va a terminar y ya es el clima de la película, todavía le queda otro acto. Y eso ya, pues, es que no puedes cambiar a estas alturas. Lo que no funciona no lo arregles, ¿de acuerdo? No puedes cambiar a estas alturas pues todo lo que es el origen de la narrativa y del drama y de la ficción y de cómo contar una historia de ficción. Pero bueno, insisto, que parece a lo mejor que estoy aquí quejándome, pero que la película es muy entretenida y es divertida y se ve con mucho agrado. Lo que pasa es que es cierto que venimos de una serie sobresaliente, una serie donde había una escala argumental y unos arcos argumentales quizás más ambiciosos y quizás más interesantes en cuanto a construcción de mundos y a construcción de lore que una aventurilla que, como digo, está bien para todos los públicos, para toda la familia, se ve agradablemente, pero que al final es totalmente intrascendente. Entonces tiene se ve y tal como se ve, se olvida. Aún así, sigue siendo uno de los, pues sigue siendo, vamos a decir, la marca o las marcas de Mandalorian, Grogu, pues sigue siendo uno de los personajes y marcas pues más potentes que siguen teniendo en el universo Star Wars. Vamos a ver qué nos depara, porque, como digo, no ha habido nada que le haya funcionado exactamente igual. Además, es todo muy congruente con el universo. Hace encaje de bolillos, claro. Tienes ahí tienes el marrón de las secuelas últimas, es decir, de los episodios 7, 8 y 9. Tienes ahí ese melón que también tienes que hacer encaje de bolillos para no meterte mucho en ello, porque eso ni por dónde pillarlo, pero tampoco puedes contradecir nada, ¿no?, de lo que venga ahí. Pero bueno, ya veremos lo que nos depara el futuro de Star Wars y que, oye, bienvenido sea, habrá productos mejores o peores,
Algunos pues funcionarán mejor, otros no tanto. Para mí este está en los que funciona bien, junto con la serie. Yo creo que la serie va a ser muy difícil de superar. Y no olvidemos que fue el gran director y también actor y escritor Werner Herzog. El que no conozca a esta personalidad, que por favor que la investigue. Algún día haremos un programa especial, pero es que es inabarcable y además tiene una filmografía extensísima. Y fue él el que dijo, os vais a hacer de oro con esto. En el primer capítulo, cuando estamos rodando el primer capítulo de Mandalorian, dijo, os vais a hacer de oro esto con este muñecajo que tenéis aquí. Con este muñeco, esto va a ser el éxito del siglo. Y fue el que dijo, esto no lo vayáis a cambiar por un muñeco digital, porque al principio no lo tenían claro. Se rodó un poco de las dos maneras para poder hacerlo digital o con el muñeco. Él dijo, no seáis cobardes, no lo vayáis a hacer digital, que esto tenéis aquí oro puro. Y efectivamente, el gran Herzog, con ese olfato instintivo y callejero que tiene, no se equivocó. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Cine Clubbing. Adiós.